Los estudios de arquitectura para nosotros son espacios habituales, digamos, lugares donde entramos todos los días, ya sea para visitar amigos, clientes, escuchar relatos de edificios, de proyectos, de fragmentos de ciudad, pero para el público común los no arquitectos son espacios mágicos, enigmáticos, realmente deseados de conocer. Queríamos hacer un libro que permita al público en general, a los arquitectos, pero sobre todo a los no arquitectos, poder espiar estos espacios y encontrarse con estos rincones increíbles que tienen nuestros estudios de arquitectura. Rincones poblados de maquetas, de escalímetros, de computadoras, de dibujos, de planos, elementos no habituales en otros espacios profesionales. Trabajamos muchísimo, casi 2 años en generar este primer libro. Visitamos 50 estudios de arquitectura de Buenos Aires. Cada estudio tiene su particularidad. Nuestro fotógrafo, Albano García, autor de todas las fotografías del libro, visitó estudio por estudio, no una sino varias veces, tratando de captar el ambiente de trabajo de ese estudio, su particularidad y a sus protagonistas, los arquitectos, a los estudiantes y a los pasantes que trabajan ahí imaginando arquitecturas. Nuestra editorial es una editorial especializada en arquitectura. Solamente publicamos hace 20 años libros de arquitectura y revistas de arquitectura. Hemos sido editores de muchas instituciones, de arquitectos, universidades, colectivos de arquitectos y arquitectos que buscan tener un libro que los diferencie de otros arquitectos. Y en ese sentido, este libro es un libro distinto, porque es un libro colectivo, es un libro de complicidades, un libro que reúne 50 arquitectos y todos los arquitectos, estudiantes y pasantes que trabajan en sus estudios colaborando con su obra. Ambientes de Arquitectura es un proyecto que nació, la verdad, por cariño, por impulso, por esta magia de editar con este libro sobre Buenos Aires. Inmediatamente nos dimos cuenta de que no se iba a agotar en Buenos Aires, que nos quedaba pendiente hacer otros tomos, digamos, de otros lugares del país donde también se generan arquitecturas increíbles y hay ambientes de arquitectura extraordinarios. Y así estamos ahora trabajando en este segundo tomo que hoy lanzamos aquí en el Colegio de Arquitectos de Rosario para hacer ambientes de arquitectura de esta ciudad, para hacer ambientes de arquitectura de Rosario, esperamos con tanta felicidad como ambientes de arquitectura de Buenos Aires. Yo soy fotógrafo de arquitectura y diseñador gráfico. Y bueno, estuve en el proyecto desde el comienzo, convocado por Hernán Bisman, de Bisman Ediciones. Y la idea fue hacer tanto las fotografías como el diseño gráfico del libro, como un conjunto. Y bueno, de a poco le fuimos encontrando el tono al tipo de tomas. O sea, partimos de una idea básica de qué tipo de tomas queríamos. Y después, igual con el transcurso del trabajo, que fueron 50 sesiones, lo fuimos puliendo hasta llegar al resultado que ven en el libro. En total estuvimos prácticamente 1 año trabajando, hubo momentos de mayor o menor cantidad de sesiones y en general trataba de estar por lo menos un par de horas en cada estudio y a veces era más espontáneo, a veces un poco más armado, más dirigido, pero la idea era siempre evitar el retrato posado mirando a cámara y lograr mostrar realmente cómo se trabajaba en ese ambiente y sobre todo mostrar lo mayor posible del lugar, o sea, el lugar con sus protagonistas incorporados dentro de la toma. En general, cuando uno hace arquitectura hace siempre las cosas vacías. Acá se sumaba el desafío de mostrar a los protagonistas trabajando y además en blanco y negro, que no es algo que yo suelo hacer, y fue un muy lindo desafío. A mí me gusta mucho el color, yo trabajo todo en color y de entrada Hernán, el editor, insistió con el blanco y negro, vamos con blanco y negro, va a ser mucho mejor. Y la verdad que tuvo razón, porque sirvió como para que todo se unifique, digamos, no importa el tipo de luz que tengan los estudios, el estado en que estén, todo permitía como una homogeneidad. Y aparte algo que es muy lindo para cuando hay retratos, que es concentrarte más en las texturas, en los detalles, en los rostros y no tanto en de qué color es cada cosa. O por ahí a veces pasa que hay un elemento que distrae mucho por su color, que no tiene ninguna importancia, y acá
se lograba una cosa mucho más climática y atemporal también, ¿no? Que está bueno, porque hay estudios que tienen 70 años y otros que tienen 5 y queda toda una unidad, digamos, y fue un gran acierto. A mí, te repito, si yo tengo que elegir, yo saco color, porque siento que con blanco y negro se pierde algo, perdés una parte de la... Me parece que el color es una información valiosa y también comunica mucho, pero en un trabajo así que íbamos a tener que mostrar tantos lugares distintos, ayudaba mucho el blanco y negro para lograr una cosa uniforme. Y aparte esto que te digo de algo atemporal y que a veces no sepa si la foto es de ahora o es de hace 30, 40 años y me parece un lindo juego. Además de las fotos de Albano García, el libro está compuesto por los textos de Edgardo Freixenet Linart, textos maravillosos. Edgardo visitó también cada estudio de arquitectura de Buenos Aires, conversó con los arquitectos que pueblan ese estudio y escribió unos textos que acompañan las fotos de una manera hermosa, tratando de reflejar el espíritu y el ambiente de cada estudio. Surgió de una manera comunitaria, de una idea, y fuimos poniendo el cuerpo y las ganas y el entusiasmo. Y bueno, yo con Albano García tuve el orgullo y el placer de trabajar. Hace años, en 826, hacíamos una sección los dos, que se llamaba Biblioteca de Arquitectos. Y bueno, ahí lo conocí, su profesionalidad, su trabajo y bueno, su don de gente y su forma de encarar el proyecto. Entonces, cuando Hernán Bisman y Pablo Engelman nos invitaron a colaborar ese día, esa noche, nos sumamos con muchísimo cariño, porque volver a trabajar con gente que uno aprecia mucho y sabes, lo más importante de trabajar con Albano García es que uno tiene que tratar de estar al nivel profesional del otro. Entonces, como es un gran artista, un gran retratista, un gran profesional en lo que es fotografía de arquitectura, uno tiene que tratar de acompañar, el libro tiene que estar, ¿no?, 50 y 50 o 70 y 30 o 74, o sea, ir transitando el libro para que llegue a estar al mismo nivel. Y bueno, fue desde el primer momento lo metimos con muchísimo entusiasmo porque lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo del lado de Albano, del lado mío, del lado de Jorge Denis corrigiéndome a mí, de Hernán Bisman haciendo todo lo que es edición, de Pablo Engelman haciendo todo lo que es trabajo editorial. Es muy bueno ver el producto terminado y es un producto que es llamativo, pero tiene mucho trabajo de cocina, ¿no? Como las imágenes que uno ve, son cocinas de trabajo. Un poco fue eso, fue un leitmotiv de volver a trabajar todos juntos. Y bueno, y pasa el tiempo y uno va teniendo mayor experiencia y compartís desde otros puntos de vista muchas cosas y ya te entendés para trabajar y es más fácil también porque ya sabés los límites del otro, ¿no?, en un montón de cosas. Para mí fue una experiencia muy buena. Sabía que iba a ser así igual, porque ya habíamos transitado otros trabajos, pero bueno, esta fue mejor. Albano iba, tomaba un tiempo, ¿no?, y se concertaba otra entrevista con el estudio, tratando de... Yo hacía una entrevista grabada, que la grababa para tener algo grabado, y anotaba todo en un cuaderno. Te quedabas horas, recorrías, veías, estabas dentro del ambiente, tratabas de captar la esencia un poco del lugar. Cada estudio de los 50 es distinto, porque somos todos distintos y cada persona le pone una impronta distinta al espacio de trabajo, que hace que cada uno se sienta cómodo. Igual, en los 50 yo me sentí en todos muy cómodo, o sea, estoy muy agradecido de todo, y aparte, como es un trabajo intimista muchas veces, uno tiene que, te cuentan un poco su vida, porque desde que arrancan, la entrevista desde que arrancaban en su primer estudio hasta el día de hoy, y que era un poco lo que iban manteniendo y lo que iban tratando de buscar. Algunos te decían la luz, otros te decían las texturas, otros te decían
las alturas, las formas, la ubicación. Los más jóvenes trabajaban en un ambiente totalmente net, los más grandes tenían toda esa impronta que venía de los años 60, 70, 80, 90 hasta la actualidad. Tenía todo ese background tan importante de la historia de cada estudio. Entonces uno se va sintiendo cómodo, pero de una manera u otra la gente, como dije yo la otra vez, va desnudando un poco su historia. La Fundación Tejido Urbano se dedica a indagar, alertar y combatir los problemas habitacionales del AMBA. Y a raíz de eso estábamos investigando conjuntos habitacionales y tuvimos contacto con Ediciones Bisman, que estaban empezando a idear este libro, y Hernán me invitó a participar con la Fundación dentro de la edición de este trabajo, y me pareció algo muy interesante. A ver, nosotros estamos acostumbrados a lidiar, si querés, con el costado un poquito más elemental de la arquitectura, ¿no? En barrios populares, y no teníamos todavía relación con, si querés, el ambiente profesional o de profesionales de arquitectura, y esto fue como un puente. Y al final del día, yo que soy colega, pienso que es un libro que de alguna forma podría no estar, ¿no? Es uno de esos libros que podríamos llamar inútiles, o que no cumplen ninguna utilidad definida, y justamente ahí encuentro el valor del libro, ¿no? Un lugar al cual uno acude sin esperar nada útil, ¿no? Pero sí algo que lo puede planificar, que le puede dar muchísimo sentido a su profesión, que destaca lo bello y que de alguna forma se mete de forma así como un cazador de imágenes y de aromas y de sonidos y de atmósferas adentro de un mundo dentro del cual se crea la ciudad, porque los arquitectos tenemos esa misión, ¿no? de dar respuestas particulares, pero que en un todo colectivo sea coherente, ¿no? Y que la ciudad sea realmente un lugar agradable para vivir. Y en este caso la edición de este libro fue un proceso bastante interesante, distinto al que hacemos generalmente, porque al editar arquitecturas construidas, uno ya tiene como una dinámica, una gimnasia en contar las obras, en contar la arquitectura. En este caso era mucho más complejo, porque había que contar y mostrar lo que nosotros veíamos cotidianamente, los estudios que visitábamos para contar la arquitectura. Y un poco transformar esa atmósfera que uno siempre ve que sucede en los estudios, como esa magia, ¿no? Que cuando están proyectando que se convierte casi en un mito para la gente. Y la idea era tener como este ojo que espiaba esos lugares, ¿no? Esos espacios creativos, esos momentos de atardecer como este, en donde los estudios por ahí sobre los calcos empezaban a generar los procesos creativos de las obras, y cómo contarle a la gente común o al resto de los estudiantes de arquitectura o al universo de profesionales cómo se iba trabajando en estos distintos estudios. Y la verdad que fue muy interesante, porque además abarcaba estudios de distintas generaciones, con distintas lógicas, desde el dibujo analógico, la computadora, y cómo los estudios pasaban de ambientes muy cálidos a ambientes muy fríos, que tenían su propia mística, ¿no? Y también siempre en nuestra cabeza estaba pensar, ver el objeto concluido, porque finalmente nosotros estamos editando todo el tiempo, como dije, arquitecturas construidas, y asociar ese proceso creativo y ese clima del estudio a una obra determinada y a una producción arquitectónica determinada. Y un poco creo que fue fundamental apoyarnos en el equipo que teníamos, ¿no? Tanto Albano con su mirada, la mirada de su cámara, también Albano con quien
transitamos muchas obras y hicimos muchos reportajes fotográficos a obras construidas, finalmente ir al autor era como también cambiar esa perspectiva, ¿no? Encontrar la escala humana, cómo era ese espacio que quizás era más estanco, pero a su vez albergaba todas las arquitecturas que se producían. Las reuniones de laburo eran empezar a entender cómo era el libro, empezar a entender cómo era interactuar con un libro que tenía por un lado un registro fotográfico muy potente y por el otro lado tenía que contar una historia de un montón de estudios que eran totalmente distintas y a su vez tendría que hacer finalmente un compilado donde contemos un solo relato, ¿no? Entonces, eso que hablamos de distintas etapas, distintas edades, distintos tipos de estudios analógicos, digitales, la verdad que se planteaba en un desafío y creo que fuimos resolviendo eso con muchas reuniones, con empezar a hablar de por qué blanco y negro, de cuántas fotos por estudio, y en realidad lo que iba marcando eso era un poco la dinámica de todo el libro, de cómo esos textos se tenían que estructurar con las citas previas, con los párrafos y ir al arte en lugar de estar tan centrados en la arquitectura y que tener citas de otros libros que tengan que ver con otras disciplinas artísticas, literarias, era introducir al lector en un clima general y no contar literalmente lo que sucedía en cada estudio. Que es muy difícil transmitirle eso a la gente, ¿no? Y también ponerlo en valor. Todo ese proceso de proyecto, el proceso de pensar la idea, elaborarla, la cantidad de maquetas, dibujos, conversaciones que surgen en los estudios, a veces quedan un poco solapadas cuando uno ve un objeto terminado, ¿no? Ve la obra de arquitectura y finalmente es la conclusión de un proceso que es mucho más rico, mucho más largo, que tomó un montón de decisiones intermedias que te fueron haciendo variar eso. Y la verdad que transitar ese espacio y visibilizar esa posibilidad era como una instancia que era celebratoria de la arquitectura resultante, ¿no? Contar los procesos. Yo creo que fue un buen producto que se puede llegar a replicar y puede traer buenos augurios. Por generosidad de Nicolás Campodónico, que además de vicepresidente del Colegio de Arquitectos es un gran amigo, trajimos aquí a Rosario la muestra Ambientes de Arquitectura, el capítulo Buenos Aires. Está expuesta aquí en el colegio por un mes. La idea es que la puedan visitar, que puedan ver el espíritu que estas fotos enmarcan y los arquitectos rosarinos imaginarse que en los próximos meses estaremos por aquí tratando de hacer el segundo tomo de esta aventura que es Rosario, paralelamente al tercer tomo que es Barcelona, que lo estamos editando también en este mismo momento.